¿Qué son estos juzgados de ejecución penal? Lo vamos a escuchar en un momentito. Y este proyecto es muy interesante porque la doctora Vilma Visilia lo va a escuchar mucho mejor de lo que yo lo puedo explicar, porque son los juzgados que se ocupan de qué pasa cuando se dicta una sentencia. Y vamos a trabajar sobre los casos de violencia, sobre todo. Por eso quiero que nos escuchen bien, amigas, compañeras, mujeres, porque tiene que ver mucho con esto de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género. Sí, creo que es fundamental el proyecto que presentó la diputada Vanessa, porque como señalas, Nelly, bueno, en esa etapa del proceso se necesita un acompañamiento, ¿no?, de personas especializadas en la temática, ¿no? Un acompañamiento, un asesoramiento especializado y bueno, de ahí que hubiera un propio reclamo de los juzgados, de las áreas, de las propias áreas de ejecución penal para que se presente este proyecto y que, bueno, que podamos tener esa área en la cual se hace un acompañamiento a las víctimas, también, digamos, también un acompañamiento en el sentido de lograr que ese acceso a la justicia, bueno, sea efectivo, ¿no? Ese acceso a la justicia que está en la legislación. Y para eso, bueno, vamos a llamar, ya está en línea, Chino. Sí, ya está en línea Vilma Visilia. Doctora Vilma Visilia, Sí. bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta convocatoria. No, quisiera que nos expliques primero a la audiencia, porque esta es una de las formas que consideramos cuando hablamos de reforma judicial feminista, de acercar a les juezas a la población, que todo el tema tribunales no sea algo ajeno, que no sea el derecho como algo que está en la estratosfera y del cual no se puede apoderar y empoderar las personas. Entonces, por favor, primero, ¿qué hace una jueza que se dice jueza de ejecución penal? ¿Qué quiere decir? Bueno, la historia del fuero de ejecución penal es una historia, o sea, en términos históricos, en términos de lo que es la justicia, es muy reciente. Somos, podríamos decir, los millennials del Poder Judicial, porque nace, digamos, la necesidad de la especialización en la ejecución de la pena a partir de, diría yo, la ley de ejecución penal nacional, que dirime una vieja contienda que había acerca de esta especialización y bueno, definitivamente a partir de ese momento, aproximadamente hace 25 años, más de 25 años atrás, 30 años atrás, se dispone la creación de juzgados de ejecución. Nacen así los primeros 3 juzgados de ejecución, en este momento somos 5, y para que ustedes se den una idea, a los pocos años de la creación de estos 3, se visualizó la necesidad de crear 2 más. Bien. Esos son 5 juzgados en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, sí. Bien. Estos 2 últimos juzgados recién se pusieron en funcionamiento con la designación de las 2 primeras juezas de ejecución en el año 2017. Bien. O sea que nada, hace muy poquito tiempo atrás pudimos asumir mujeres en este ámbito de la pena, del derecho penal, que siempre fue exclusivo de hombres, ¿no es cierto?, históricamente. Sí, así históricamente, digamos, dentro de las disciplinas, dentro del derecho, digamos, el área de penal históricamente estuvo más masculinizada, ¿no?, que el derecho civil. Exactamente. Bueno, en este momento, 2 de los 5 juzgados están a cargo de 2 mujeres, ¿no?, la doctora Monsalve y yo.
Bien. Así que eso fue un salto cualitativo importante. Y el otro salto fue la creación de equipos interdisciplinarios que nos acompañan, nos asesoran y también evalúan a aquellas personas respecto de las cuales hay que decidir su libertad, libertad, salidas transitorias, etcétera. Y además entonces de los informes que se piden a los servicios penitenciarios, que pueden ser provinciales o nacionales, también este equipo interdisciplinario, que también 25 años estuvimos esperando su efectiva puesta en funcionamiento, y quedó incluso incompleto, porque son 10 profesionales, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, a los cuales hay que sumarle 15 más, si mal no recuerdo, o 17 más, que incluye antropólogos y otras especialidades. Pero bueno, por lo menos tenemos estos 10 profesionales, que ya ha sido una cosa impresionante. Y en el fuero tenemos, para ilustrar así a la audiencia, tenemos 3.500 presos aproximadamente, que es una enorme cantidad, más de 10.000 probation y más de 10.000, perdón, suspensiones del proceso a prueba y otro tanto de condenas en suspenso. Yo quisiera perdón, doctora, sí. Ustedes se ocupan también de la víctima, ¿no? Claro, nosotros justamente al poco de completarse este fuero en el 2017, se sanciona la ley de protección a las víctimas, Claro. que dispone claramente que somos los jueces de ejecución quienes, antes de tomar cualquier decisión que implique la libertad anticipada de una persona privada de la libertad, escuche a la víctima. Y bajo sanciones graves, ¿no? O sea, bajo un grave apercibimiento de no hacerlo. En caso de no escucharlo, digamos, hay sanciones en caso para de no los jueces. escucharla, exactamente. Bien. Esta norma innova, si se quiere, en cuanto a digamos, la advertencia que le hace al juez. Pero nosotros ya veníamos dándole intervención a las víctimas en casos verdaderamente graves, en donde había situaciones en que temíamos que pudiera haber algún riesgo para la víctima en el caso de producirse esta libertad anticipada, y a veces incluso para anunciarle que había vencido la pena, porque las víctimas no sabían absolutamente nada. Una vez que se dictaba la condena, dejaban de tener contacto, digamos, con el proceso. Exactamente. Claro. No, realmente creo que es un avance enorme, porque es una de las medidas más importantes, porque muchas veces, y eso lo digo como abogada, favorecer o propiciar una denuncia que estamos seguros como profesionales que corresponde que se haga, pero a veces nos detenemos por no someter a la víctima a una doble victimización. O sea, que la audiencia conozca que están estos tribunales, que frente a si la vida las ha puesto en una situación dura, como es una situación trágica de violencia intrafamiliar en la mayoría de los casos, que no se sientan solas para ese tránsito. Por eso sostenemos siempre el patrocinio jurídico indispensable y juezas y jueces que escuchen, que acompañen a las personas cuando se ven enfrentadas a caminar los pasillos de tribunales, ¿no? Así es. Bueno, el Consejo de la Magistratura nos ha impuesto incluso una capacitación especial, ¿no? Todos tenemos la obligación, por ejemplo, de cursar y aprobar nuestros talleres sobre ley Micaela, por ejemplo, y lo hemos tenido que hacer, y lo hemos tenido que acreditar en nuestro legajo. Eso me parece que es un paso importante para poder comprender lo que significa, en el caso de violencia de género, el círculo de violencia que aparece muy cuestionado, digamos, dentro de los ámbitos
de todos los ámbitos, incluso también de los medios, en donde siempre se plantea que la víctima es la culpable de dejarse someter, de dejarse llevar por el victimario, por quien resulta ser aquel que la coloca en esa situación de violencia. Claro. Y esclarecer que el círculo de violencia no es algo que depende de la víctima, es clave a los efectos de poder, entonces, adentrarnos en llevar un proceso penal y poder determinar medidas protectorias, verificar si existe la posibilidad entonces de la libertad de aquellos que se encuentran en condiciones de poder obtenerla, ver qué se puede hacer entonces con la víctima, etcétera. En ese sentido, la secretaría que se creó, que se ha presentado este proyecto, ¿no? Lo presentó la diputada Vanessa Siley, es sumamente importante porque no solamente se corresponde con esta ley de protección de las víctimas, la ley de protección a la integridad física de las mujeres, que es anterior, y otra legislación y otras convenciones internacionales, quizás podríamos decir que responde hasta un mandato, ¿no? Normativo en ese sentido. Sí. Es un mandato constitucional. Exactamente. La Argentina. Sino que además, que además es interesante destacar que la integración de esas secretarías va a estar a cargo de personal especialmente capacitado en materia de género, ¿no? Que además son trabajadores sociales, psicólogos o psicólogas, y todos aquellos que pertenezcan al Poder Judicial con especial versación en la materia, habiendo aprobado, por supuesto, todas estas capacitaciones que les mencioné. Ahora, algo que me intriga, perdona, doctora, en nuestro país, a diferencia de otros como España, la violencia, así digamos, que no alcanza la tipificación de un delito penal, valga la redundancia, no es delito. A ustedes, por ejemplo, también les llegan los contravenciones, por ejemplo, hostigamiento, lo que está en el campo de los juzgados de la ciudad. Nosotros no tenemos esa competencia, pero tenemos centenares de amenazas, y además dentro de los que serían delitos pequeños, no solo las amenazas agravadas, lesiones leves, lesiones graves, homicidio grave tentativa, digamos femicidio, sino que además tenemos todo lo que es violencia sexual, todo abuso, exactamente. Y además, donde todos sabemos que el 90 y pico % de las víctimas siempre son mujeres y por lo general jóvenes, ¿no? Niñas. Y además de eso, también lo que tenemos son los incumplimientos por parte de aquellos que tienen medidas restrictivas, etcétera, que al violarlas incurren también en la comisión de un nuevo delito. Y eso es así que en este momento en cárceles hay una población de personas privadas de la libertad por ese tipo de hechos. O sea que eso también quisiera que la audiencia tome debida cuenta de que el incumplimiento, o sea, la violación de las medidas restrictivas, etcétera, también trae como consecuencia la cárcel. O sea, supongamos que se da tan a menudo que leemos en los diarios, que porque si no se aclara esto, aparece como la justicia como muy, en fin, muy poco eficaz, ¿no? Violan, porque es un acto que se da con habitualidad, diríamos yo, de la violación, supongamos, de las medidas de restricción al acercamiento. Exactamente, de contacto, de acercamiento, a través incluso de interpósitas personas, no solamente el ofensor
primera mano, sino que a través de otros que produce amenazas, o hostigamientos, etcétera, tal. Bueno, todo eso va siendo atendido a través de OTG, que es un espacio, digamos, que tenemos que rescatar, y ahora estas secretarías que podrían colaborar grandemente justamente en servir como una vía de acceso a la justicia, ¿no? Que las personas que tienen esta problemática entiendan que ese es un lugar en donde pueden ser asesoradas o pueden recibir, digamos, información y la derivación a un asesoramiento, como decían ustedes, como por ejemplo lo brinda Cenavid, ¿no? El Centro de Asistencia a las Víctimas, que fue creado en la misma ley de protección a las víctimas, y que para nosotros es esencial en este momento, porque el Centro de Atención a las Víctimas no solamente asiste, sino que asesora legalmente, pone abogados, y ellos concurren, profesionales de la salud, psicólogos o trabajadores sociales, conjuntamente con los abogados, asisten a la víctima incluso en el momento en que la víctima decide ser escuchada por un juez o una jueza. Porque cuando nosotros la noticiamos de que tiene el derecho de ser escuchada, hay muchas víctimas que no pueden, hay muchas víctimas que no saben cómo, y hay muchas víctimas que quieren. Y entonces le damos en un momento en que la noticiamos de que tiene esa oportunidad, le hacemos saber que pueden contar con Cenavid, por ejemplo, para poder recibir esa información y estar debidamente acompañadas al momento de la audiencia. Ahora, son muy pocos los juzgados, ¿no? Somos 5 juzgados, sí. No, por eso digo que uno de los problemas graves que tenemos es que leyes tenemos, sino que tenemos o no tan buenos operadores como ustedes, que están renovando y además con un aire de juventud, de derechos, con una formación académica diferente, que trabajan con perspectiva de género. ¿Cómo hacemos para difundir más, para que las mujeres se empoderen de sus derechos? Porque estamos luchando contra una herencia del patriarcado, de una herencia que se va perpetuando, deja de ser herencia, pues se incorpora, ¿no?, a la población. Bueno, yo las escuchaba recién, que estaban hablando sobre la de educación y bueno, de cómo es necesario sostener las escuelas y tal. Bueno, un recurso enorme ha sido la ESI, ¿no? Claro. La ESI, porque nosotros tenemos muchísimas denuncias que vienen de la mano de las maestras, que vienen de la mano de los educadores, a partir de una ESI. Es decir, después de que los niños escuchan a esas personas, digamos, especialmente preparadas para poder hablar con ellos sobre educación sexual, identifican en ese adulto que supuestamente los tiene que proteger ese comportamiento del que les están hablando, y dicen, levantan la mano y dicen, eso me lo hace mi abuelo, o piden hablar después con la maestra y les explican las cosas que pasan en su casa, bueno, o de amigos, o de situaciones de esa naturaleza. Yo he tenido, he leído varios casos de jurisprudencia que parte de que en la clase de sí, una niña, es un caso muy trágico, que termina suicidándose, que se pone a llorar en la clase de educación sexual, y creo que 2 o 3 casos he leído así. O sea que qué pena que todavía hay muchos sectores en esta sociedad, en las familias y también en las mismas instituciones escolares, que se resisten, cuando la educación sexual integral es el mejor instrumento que tenemos para cesar contra, digamos, esta discriminación. Y todavía en una sociedad como esta, el otro día salió un fallo, una sentencia en contravencional que condenó 20 años, en un caso muy excepcional por la competencia, a un señor profesor que estaba abusando hace años de niños
de séptimo grado, sexto, que se había convertido en el profesor amado y respetado por la comunidad, y mientras los niños no se animaban por vergüenza, por miedo a que no les crean, por ser después catalogado de mariquita, de lo que fuera. ¿Cuánto trabajo hay que hacer y cómo la sociedad tendría que agradecer? Y los maestros y los directores, todos aquellos que todavía se oponen, porque no se entiende muy bien por qué se oponen, porque la educación sexual integral es mucho más que sexo, es igualdad, es respeto, es colaboración, ¿no? Es es el gobierno del cuerpo de uno mismo, ¿no? No permitir que otros opriman, por decir así, esa voluntad, es liberatorio, claramente. Totalmente. Ahora, no solamente eso, no solamente, digamos, por supuesto que la educación es clave, es fundamental, y le permite a las mujeres, además, poder posicionarse en una relación con los hombres diferente a la que venimos nosotros acostumbradas, ¿no? Todas hemos sido hijas del patriarcado, con lo cual no implica ninguna novedad para quien tiene nuestras edades, digamos así, saber que hemos sido formadas en la superioridad del hombre, siempre el hombre el que tenía la última la palabra, va a ver, la patria potestad, cuando yo, me acuerdo, estaba cursando familia, después que yo aprobé familia, imagínense, después que yo aprobé familia, tuvimos patria potestad compartida, o sea, un disparate, y un disparate, quiero decir que no lo hubiéramos tenido antes, y divorcio. Claro. O sea, es una locura. Sí, de hecho ahora ya ni siquiera es patria potestad, es responsabilidad parental o marental, ¿no? Bueno, antes era... Porque ya las niñas y los niños son consideradas sujetos de derecho. Bueno, es como la ley va avanzó con la responsabilidad parental conjunta, Claro. Exacto. Pero no cambió. Bueno, las leyes van avanzando, lo que necesitamos entonces es reforzar institucionalmente su aplicación, no solamente en el ámbito de la justicia, sino en las escuelas. Yo ayer cuando se hizo la presentación también decía, necesitamos la misma ley, la ley de protección a las mujeres, que no es ninguna novedad, es una ley bastante vieja, establecía la necesidad de que los hombres también recibieran educación. Y más bien. Y también recibieran atención psicológica, porque también han sido los hijos del patriarcado y también recibieron lo suyo. Entonces, donde esas violencias son producto de violencias. Y bueno, y se necesita asistencia, una asistencia que sea, así como existe en la posibilidad de acceso a la justicia, y en este caso se refuerza con estas secretarías, también tiene que haber un acceso a la salud más garantizado, más sencillo, más ágil, sobre todo a la salud mental, para poder rectificar toda esta situación. Así es, porque, perdona que te interrumpa, a mí me gusta decir que los hombres no se dieron cuenta, que le dejaron la violencia familiar y que descarguen todas sus inquietudes, sus broncas adentro del hogar para poder someterlos después a través en los trabajos, en la esclavitud, en el sometimiento económico, ¿no? Pero también son víctimas. Y entonces te pregunto, ustedes también creo que trabajan haciendo con los condenados, por ejemplo, sentenciados, una labor también de apoyatura psicológica para que no haya reincidencia. Eso me parece también muy importante, ¿no? Decirlo. El Servicio Penitenciario Federal, que es con el que nosotros más trabajamos, los 5 juzgados, ¿no es cierto? La mayor parte de los casi 3.500 personas detenidas se encuentran alojadas en el Servicio Penitenciario Federal. Desde hace un tiempo ya existen algunos programas específicos para abordar el tema de la violencia sexual y el tema de la violencia de género, entre otras violencias, ¿no? Pero ahora incluso se está ayornando ese programa
y se trabaja sobre las violencias en general, tomando en cuenta las limitaciones de lo que estábamos hablando, ¿no? De cómo el patriarcado, a través de la enseñanza, a través de una sistemática intervención en la vida privada y en la vida pública, ha condicionado el conocimiento, ha condicionado la conducta de todos estos hombres. Entonces, está bueno que exista un abordaje muchísimo más integral, que no se acote, por decir así, al tema sexual, como estábamos hablando recién, que es simplemente el detonante de muchas otras cosas, muchas otras faltantes, por decir, muchos déficits en la educación de esa persona. Entonces, o sea, más allá de la morbosidad, ¿no? Que pueda haber alguna enfermedad, alguna situación de esa, pero en general los casos que nosotros conocemos y tenemos tienen que ver con cuestiones culturales, realmente, con abusos en situaciones de superior, de creerse una... Claro, creo que ahí Rita Segato, digo, como antropóloga que se ha dedicado a estudiar este tema, que trabajó de hecho en cárceles en Brasil, que estuvo haciendo trabajo de campo en Ciudad Juárez cuando ocurrieron los femicidios. Bueno, ella expone, ¿no? Como precisamente el femicidio y la violación como máximas expresiones, ¿no? De esta desigualdad estructural y de esta construcción esta construcción de la masculinidad y de esta pedagogía, ¿no? De la crueldad y de la necesidad de imponerse o de demostrar una superioridad mediante un poder físico, sexual y de vida, ¿no? De quién decide quién vive. Bueno, pero lo terrible... Bueno, yo sí, te escucho. Me acuerdo una vez estaba escuchando a un detenido que había, según él, había comenzado a transitar uno de estos programas que se le facilitan y tal. Que se ve que, bueno, me dejó en la duda por lo que me comentó, por el comentario, ¿no? Entonces le digo, bueno, ¿y qué estuviste aprendiendo sobre este tema de las nuevas masculinidades? Y entonces me dice, bueno, que hay que abrirle la puerta del auto a las mujeres, que eso le gusta mucho. Y yo le dije, pero querido, le digo, la puerta del auto la abro yo y además conduzco el auto. O sea, me parece que tenés que replantearte un poquito el tema de lo que son las nuevas masculinidades hoy. Ese es el tema, que hay un desconocimiento tan enorme, de lo que es la mujer hoy. Perdón, doctora, yo tengo un librito con jurisprudencia penal de antes, digamos, casos antes del 2012, de cuando se incorpora el nuevo tipo de femicidio, y las sentencias también son aberrantes, las cosas que invocaban. Muchas veces lo que yo había aprendido que era un agravante de la pena. Por ejemplo, me acuerdo de un caso que decía, bueno, tenía el revólver, pero él era profesional, por eso lo tenía, era comisario. O bueno, pero la mujer también. Las cosas, porque nos han considerado objeto. Yo creo que ese es el tema. Y entonces propiedad. O sea, así exacto. Sí, como era el viejo concepto de familia. Y bueno, ¿no? Estábamos más o menos a la altura de los animales de la casa, por eso, los niños, y los niños, éramos todo parte de... Todas las corrientes que se oponen a la ESI tienen la consigna, los niños son nuestros, los niños son de nadie. O sea, hay algo para revertir, porque no nos olvidemos que todavía somos medio incapaces, todavía no nos creen o nos ponen que tenemos un cerebro, que le ponemos a los niñitos un chip en la cabeza con el síndrome de alienación parental, no nos creen las denuncias de abuso. ¿Hasta cuánto penalista? ¿Hasta cuánto hace poco que si no tenías rastros de haberte defendido no se consideraba violación? O sea, no, por supuesto, una carga el tema del consentimiento. Así es. Hoy me gustaría mucho para contarle a la audiencia, ojalá que este proyecto salga, ojalá que no siga la oposición,
obstaculizando proyectos que son positivos para todo el mundo. Ojalá que se concrete esto. Y hasta ahora, por ejemplo, ¿alguien puede ir al juzgado si no sabe qué hacer, está desorientado? Sí, por supuesto, Entonces, por supuesto. ¿y dónde están ustedes? Por supuesto. A ver, nosotros, eso es lo que quería contarles. Nosotros le hacemos saber a las víctimas que están vinculadas a algún expediente, porque nosotros lo que recibimos son ya condenados o personas, en el caso de las probation, sujetas al cumplimiento de determinadas reglas de conducta durante un plazo bastante largo, ¿no? Entonces, a todas esas personas con relación a las cuales hay que tomar ciertos resguardos, porque hay una prohibición de acercamiento, una prohibición de contacto, o lo que se quiere saber es, o ha manifestado incluso, porque también esto sucede, en el tribunal que condenó, en el caso de las condenas, el tribunal que condenó, el tribunal también tiene la obligación de hacerle saber a la víctima que esto ahora pasa a otra instancia, que es la instancia de ejecución penal, y que tiene derecho a hacer un seguimiento sobre esa ejecución penal. La víctima, perdón, la víctima no es parte, pero sí tiene que estar perfectamente informada y tiene que tener la posibilidad de acceder al juzgado y poder contar cuáles son las dificultades con las que se está encontrando durante este periodo. Por ejemplo, que sigue siendo amenazada desde la cárcel. Por ejemplo, que la persona, si se encuentra libre, merodea el domicilio, y se encuentra entonces en una situación vulnerable, o sea, que piensa que puede llegar nuevamente a ser revictimizada. Bueno, en esos casos viene al juzgado y nosotros la ponemos en contacto con Cenavid. A mí nos ha pasado, me viene a la cabeza ahora el recuerdo de una señora que era una persona muy humilde, muy trabajadora, trabajaba como costurera, y había llegado al juzgado llorando, hacía 2 días que estaba en la calle con su hijita, una bebé en brazos. Entonces nos cuenta que la persona esta lo había, su pareja, digamos, la vivía castigando, bueno, tenía en ese momento una condena con nosotros, que nosotros estábamos controlando, tenía una condena de ejecución condicional. Quiere decir que no estaba efectivamente preso, sino sujeto a ciertas reglas de conducta. Entonces, bueno, nosotros le dijimos que la verdad que era genial que estuviera en el juzgado, que pudiera contarnos lo que estaba pasando y que nosotros le podíamos ofrecer medidas protectorias. Entre ellas, una medida cautelar que consistía en excluirlo a él del hogar y que ella pudiera volver con su hijita. Entonces ella en ese momento nos dijo que no podía volver a ese hogar, que estaba mal, que no confiaba en nada ni en nadie, que estaba desesperada, y había recibido en ese momento la contención de la iglesia, no sé muy bien, no nos quiso decir ni siquiera de qué iglesia, pero bueno, un refugio donde ella podía estar. Entonces yo lo que le pedí nada más era que, si bien nos había hecho saber todo esto y nosotros íbamos a tomar intervención en el asunto, etcétera, que fuera a Cenavid, que se permitiera la posibilidad de ser asesorada, de ser asistida. Bueno, y fue. Al mes aproximadamente vuelve otra mujer completamente empoderada y me reclama esas medidas que le habíamos ofrecido en ese momento. Y así se hizo. Dispusimos la exclusión del hogar, por supuesto tomamos mayores recaudos con relación al acercamiento de esta persona, bueno, toda una serie de medidas que hubo que tomar, y le dimos intervención a un juzgado civil. Eso quiero que la gente que está escuchando lo entienda. Estas medidas se pueden tomar, estas medidas se pueden llevar adelante. Y no solamente intervenimos nosotros de los juzgados penales, sino también los juzgados civiles. Oye, ¿me podés darnos la dirección de la institución que mencionaste? Del Cenavid. Cenavid. Ajá, Cenavid, ¿dónde? Cenavid es sí. En este momento están la dirección es en Puerto Madero, pero si busco la dirección, se puede llamar también a cualquiera de los teléfonos que se habilitan para los casos de violencia de género y los conectan con Cenavid. Así que no hay... Sí.
Ay, no, ahí No está, hay, ahí no hay estaba ningún buscando, obstáculo. ahí estaba Ujú. buscando en internet para que Oíme, las Senavit, personas, ¿cómo es una sigla de...? claro, es Sí, es el Centro Centro de de Asistencia Asistencia a a las las Víctimas. Víctimas de Ah, Delitos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Exactamente. Claro. Depende del Ministerio de Justicia de la Nación, exactamente. Pero se accede a través de los teléfonos que se habilitan, el 147, o sea, todos los teléfonos Acá en habilitados. internet dice línea 149 las 24 horas, los 365 días del año. Y Exactamente. también está un correo, Cenavid, o sea, CE de centro, Navid con B corta, @jus.gov.ar. Cenavid @jus.gov.ar. Y después, bueno, también puedes, bueno, acudir, acercarse, ¿no? Personalmente a la dirección del... Acá, acá no dice exactamente la dirección en internet, dice Porque llámanos a la línea está la 149. página. Exacto, hay que llamar al 149. Bien, Con el 149 la derivan y va a ser perfectamente atendida, muy bien asesorada por los profesionales que trabajan en el lugar, los y las profesionales que son psicólogas, abogadas, abogados, etcétera, trabajadores sociales, muy comprometidos, digamos, muy consustanciados, digamos, con esta temática, con una gran experiencia ya, porque todos hemos hecho experiencia juntos al andar, porque en el año 2017 arrancamos justo los juzgados, los últimos juzgados y ellos. claro. Así que Ha sido un están, proceso de aprendizaje para todas y para todos. exactamente, está, exactamente. Y se ha hecho muchísimo sí, durante todo este claro. tiempo, Por eso y yo... ahora con este reforzamiento de la Secretaría, creo que vamos a pasar a, bueno, ya a otro nivel, Muchas y gracias, nos pone muy Vilma, felices. porque es muy Bueno, importante saber que la violencia es pluricausal y que las políticas públicas tienen que exigirse, ayudan, pero es un problema muy difícil y muy complejo que necesita muchísimo trabajo, y entonces no nos tenemos que dejar ganar nada más que por lo que nos muestra la tele, que una hora nos cuenta cómo una mujer sufrió violencia y nunca nos cuentan todo lo que se ayuda y todo lo que se soluciona, ¿no? Entonces, así es. te agradezco muchísimo toda esta difusión de derechos que damos a tu disposición, porque esta Bueno, audición, igualmente. uno de los propósitos que tiene es que las mujeres dejen de pensar que no tienen derechos, que tienen derechos, que no es una Exacto. caridad cuando el Estado presta, y que no vamos a aceptar nunca eso que nos dicen inclusive algunos cortesanos, mal llamados, cortesanos no sé de qué, de que no corresponde un derecho cuando hay una necesidad. Y esto no es una ocurrencia nuestra ni de los jueces, es algo que está en la Constitución. Y todavía, Así es. por más incumplimientos que haya, la Constitución es la estructura jurídica que nos permite sobrevivir en esta sociedad, ¿no? Así que muchísimas Así es. gracias, a disposición para ver que este proyecto, que no hemos dicho, que ha sido algo que se ha trabajado en conjunto, como todo... Se trabajó en conjunto, pero hay que reconocer el mérito de la diputada Vanessa Sile, que es quien nos ha convocado, Lógico. quien ha visualizado, digamos, también esta necesidad, porque es esta necesidad que esperemos se haga derecho, que sea ley. Bueno, no, por eso. Entonces también esta conversación tiene que alentar a aquellos que trabajamos por una reforma judicial, porque ya hay juezas y jueces, y sobre todo juezas, que trabajan con perspectiva de género. Pero esto no tiene que ser el azar que me toca que la denuncia o el problema de Exacto. ejecución penal me toque la doctora Visilia o quien tiene perspectiva de género. Esto tiene que ser una realidad en todas las dimensiones del Poder Judicial, ¿no? Y en todos los estados, digamos, en todos los estamentos.
Así es. Bueno, así es, así tiene que ser. Muchísimas gracias. Trabajamos en eso, estamos trabajando en eso. Por eso, y a pesar de las elecciones y por las elecciones, tenemos que seguir trabajando, poniendo nuestros granos de arena, que en realidad son mucho más que eso. Pero con esto, como decimos ahora en el Ministerio de la Mujer, movemos el mundo a las mujeres. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia que me escuchó con atención, que nos viene escuchando, así que bueno, gracias por todo, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, Vilma. Bueno, qué interesante, Nelly, qué interesante ir conociendo todo eso que hay tanto, va avanzando. Es que este problema, tenemos una situación muy dramática y que tenemos que, justamente, vuelvo con esto a las elecciones, este gobierno de estos 4 años ha tenido muchos defectos, pero ha tenido muchas virtudes, porque mucha gente, como de costumbre, que son los que operan en territorio, las que investigan, se ha seguido y se han hecho cosas muy importantes. Sí, avances institucionales importantes que dan, efectivizan los derechos, que es lo que decía ella, ¿no? Institucionalizan eso que está en la ley, le dan vida. Le dan vida y aparte otros, hoy estaba mirando en el diario, la cantidad de investigaciones que se han hecho en el país de todo orden. Sí. Desde, no sé, me acuerdo que con los desechos de la yerba mate, cómo producir hidrocarburos que no contaminen. O sea, es una nación con un gran potencial. Por eso a mí me duele cuando se habla mal del país. Es un país que para mí es mi país, pero es un país que tiene muchas virtudes de todo tipo, desde la geografía, la orografía, los ríos navegables, el clima. Entonces, pensemos el domingo, pensemos en quién nos ofrece y ha dado pruebas de que ha trabajado para el bienestar de toda la sociedad, de quienes nos han empobrecido y quienes no, quienes han defendido la escuela pública y quienes no. Eso es lo que hay que pensar cuando se emita el voto. Buena votación, ya es un acto que celebramos siempre. Es una fiesta de la democracia. Es una fiesta, pero la democracia hay que dignificarla, porque el término también se está deslegitimando. Sí. ¿Y por qué? Porque se deslegitiman los gobiernos que asumen con la representación popular y después frustran, corrompen y crean un clima de antagonismo que no corresponde a la democracia. No se quiere ni se puede decir que quiero que desaparezca la oposición o el oficialismo. Eso no es el juego de la democracia. El juego de la democracia es que subsistan todos dentro de las reglas del juego del respeto, de la dignidad, de la escucha y de proyectos de construcción y no de destrucción. Hasta el otro martes, buen domingo y a votar como corresponde.